¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo. Uy, Dios mío, se me fue por acá. Perdonen. Mil disculpas. Doménica Tabaqui, ¿cómo está? Mafer Perrone, buenos días. 11:05, 11:06 ya de la mañana y estamos ya con ustedes en este día viernes, como siempre, el último de la semana, el más esperado por muchos. No sé, María Fernanda tal vez no, pero yo sí. Yo lo espero con ansias y realmente cada vez se va más rápido el tiempo. Yo no sé si a todo el mundo le pasa o solamente a mí, que de repente estamos lunes y digo, ay, empezar la semana, ahí va empujándose uno mismo, ¿no? Porque si uno no se hace la barra, ¿quién? Y de repente, en un pestañear, ya estamos viernes. Esta semana particularmente me ocurrió eso. No sé en qué momento pasaron los 5 días, de repente ya me desperté en viernes, lo cual... En días viernes. En días viernes, lo cual se siente bien de alguna forma, pero no, como que el tiempo no te alcanza absolutamente para nada. No, y ¿sabes lo que es loquísimo también? Que yo, por lo menos, ya estoy en ánimo Navidad. Ay, no, ya vi que se Doménica. Es terrible, pero es que sales al comercio, desde la botica, la tienda, el almacén, todo está ya navideño. O sea, con esa lógica no saque los adornos de Navidad en diciembre. Casi. Todo el año. No, pero ya lo voy a poner. Se ahorra el dinero. ¿Qué? Estoy tan triloca que ya comencé a sacar las cositas de Navidad porque yo creo que el 1 de noviembre los pongo. Bueno, Doménica ya enloqueció. De verdad. Oficial. O sea, está acelerando más el tiempo. Oficial. Tenemos ya nuestro invitado, pero también tenemos la mención de la mañana, que es justamente para las personas que están pensando cambiarse de banco y todavía no dan ese paso. Pues yo les doy el empujón final, porque Banco Guayaquil, yo me cambié de banco y me cambió la vida. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, ese banco que sin filas, sin actores, ese banco que siempre está pensando en las personas. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, pensando así en sus clientes, en sus cuentas corrientistas y cuenta ahorristas. Sí, ahora sí, solo algo para ponerlo en la mesa y luego lo vamos a conversar sobre la consulta popular, el Consejo Nacional Electoral y qué traen estas nuevas papeletas. A ver. ¿Ya? No se luego. Solamente sí, también de la suspensión del servicio de agua potable que estamos para Casa Borondón. Sí, darles los horarios y demás. Nos acompaña en este momento el economista Michel Saúd, él es director de la Cámara de Comercio de Producción y Servicios de Ibarra. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Doménica Tabaqui, María Fernanda Perrone, aquí desde la cabina, los saludamos. Doménica, María Fernanda, un abrazo, gracias la invitación, afectuoso saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Lamentable la situación en Ibarra, hay escasez de gas de uso doméstico, el cierre de algunos restaurantes, lugares de comida, de todo los malos días que tuvimos la semana pasada con el largo feriado. En Ibarra pues no se pudo aprovechar de estos réditos económicos que siempre en los feriados y más feriados largos como el que acabamos de pasar, se vio afectada la ciudad y la provincia en general. Cuéntenos un poco cómo están viviéndolos ustedes allá. Bueno, la situación es lamentable. Ya llevamos 25 días rehenes de esta paralización. Es un tema alarmante, es preocupante en el aspecto económico, en el aspecto social. La provincia de Imbabura, que es el epicentro de estas manifestaciones, vive un ambiente tenso, a veces una calma acompañada de un nerviosismo en el ambiente, pero bueno, estas jornadas de enfrentamientos han traído pérdidas y pérdidas muy serias para la provincia de Imbabura, para la región norte del país, para el país. Es obvio, pues hacemos un llamado desde todos los sectores, sociedad civil, cámaras de comercio, producción, servicios, turismo, sociedad civil, todos, para que prime el diálogo entre estas organizaciones campesinas, indígenas, del gobierno, la sociedad civil, que esto no nos traiga a esa desunión en Imbabura, este Imbabura diverso, multicultural. Economista, primero sí, lamentamos todo lo que está pasando porque esto no es cuestión de tomar partidos, sino de pensar realmente país y cómo podemos ir avanzando, incluso entendiendo que cada uno tiene su postura. Se han dado acercamientos, pero el paro continúa. ¿Qué esperan ustedes del gobierno nacional y desde el mismo sector indígena o quienes reclaman, porque esto se ha abierto un poco, no solamente se puede decir que se concentra en la CONAIE? ¿Qué puente plantean ustedes de solución de conflicto? Bueno, primero hemos llamado a una mesa multisectorial de todos los sectores, campesinos, indígenas, mestizos, sociedad civil, negros, afros, la iglesia, la academia,
hacer un llamado para que se sumen a este permanente llamado al diálogo los medios de comunicación, que son un instrumento importantísimo para convocar a ese diálogo, pero no a ese diálogo de sordos, no a ese diálogo donde definitivamente no estén inmersos diálogo con encapuchados o con vándalos. Y cuando me refiero a esto, no me refiero ni al sector mestizo, indígenas, negros, me refiero a la infiltración y censurar también la infiltración de la politiquería que tanto daño ha hecho. Como sectores de la sociedad civil hemos hecho una propuesta al diálogo y también una propuesta de reactivación para la provincia de Imbabura, que ha sido el epicentro de esta lamentable paralización. Sí, la propuesta va encaminada, obviamente, le escucho. Ustedes han tenido la propuesta, pero ¿qué respuesta han obtenido del otro lado? Bueno, mantuvimos una reunión con la señora vicepresidenta de la República, con el ministro de la Producción, con otros ministerios. Hay la apertura del gobierno central. Nos hemos reunido con gobiernos locales. Al gobierno central le hemos propuesto que más allá de regalías o compensaciones al sector económico productivo de la provincia de Imbabura, pequeño, mediano, grande, emprendedores, haya una inyección a través del sector financiero público, llámese Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional, a través de créditos de intereses de un solo dígito bajo. No queremos regalías de intereses créditos en los que tenemos que cumplir la obligación. A través de estos créditos, de alguna manera podrían oxigenar. Entiendo que hay una respuesta positiva. Vamos a buscar los procedimientos, mecanismos, estos créditos que son dineros retornables para el gobierno. Pero más allá de estas ingentes pérdidas, voy a comentarles números. Entre la provincia de Imbabura y Carchi hay pérdidas que superan los 80 millones de dólares. Solamente la provincia de Imbabura ha perdido cerca de 45 mil millones de dólares o más. Ya vamos a contrastar cifras oficiales. La ciudad de Ibarra, capital de la provincia, ha perdido más de 35 millones de dólares en lo que va de esta paralización. ¿Qué me preocupa muchísimo, economista? Porque estas cifras que son grandes, esta pérdida comparada con lo que se perdió en los paros anteriores es pequeña, pandemia, es reducida. Claro, pero tú dices, oye, pero por más pequeña que sea, tras esta cifra de 80 o de 45 millones, tienes a toda una población. O sea, no se puede minimizar el efecto de esta paralización, que si bien ha sido localizada, no significa que no ha generado daño y pérdida. Mira, el tema no solamente son las pérdidas económicas, que son difíciles de recuperarlas, inclusive a mediano plazo o largo plazo. El problema es que en la provincia de Imbabura se rompió la cadena de pagos. Okay. Tú no vendes, no compras, no hay consumo. Si tú tienes obligaciones con el sistema financiero, no vas a poder cumplir. Si tienes obligaciones con proveedores, no vas a poder cumplir porque no hubo actividad en el sector turístico, porque no hubo comercio. Si tú tienes obligaciones y rentas un local, tal vez como de muchos actores del comercio, de servicios, no van a poder pagar la renta porque simplemente no hubieron ventas. Se rompió la cadena de pago. Y no vas a poder cumplir si tienes obligaciones con proveedores. El asunto es un efecto cascada. Mira, hoteles en la provincia de Imbabura sufrieron la cancelación del 100% de sus reservaciones. Todos, aquí no hay, aquí hay perdedores, el pequeño agricultor, lecheros, los floricultores, diferentes autoridades que por logística no pueden sacar sus productos al mercado. Sí, economista, el tema siguiente es sensible, pero es real. Alrededor de las fuentes ilícitas de dinero se reproduce en las economías y esto pasa. Hay un crecimiento económico relacionado a narcotráfico y también a otras acciones ilegales. Pues no es ajeno a lo que ocurre con la explotación minera. Algo al respecto sobre lo que pudiéramos abordar
porque va a haber un rebote económico también a propósito de la decisión que toma el gobierno nacional sobre combatir la minería, ilegal, por cierto. Mira, mira, es un tema que le compete al gobierno. Todas las actividades informales son censurables. Es un tema delicado, le compete al gobierno actuar, proceder con los mecanismos pertinentes, pero no solamente es ese efecto. Lamentablemente, en estos 25 días de paralización, que ya va a ser un mes, por fin de semana cumplimos un Claro, lo mes, cuenta. se ha insertado la política, la politiquería que tanto daño hace al tema. Los imbabureños somos gente pujante, gente de trabajo, esa convicción de sacar adelante la provincia, de aportar para el país. Solamente Imbabura aporta con el 4.8% del Producto Interno Bruto para el país. Entre Carchi e Imbabura aportan el 7.9% del Producto Interno Bruto. La afectación es no solamente en Imbabura, es a nivel internacional. Imbabura es una provincia, es un puerto seco, es una provincia casi fronteriza. El comercio con Nariño, el norte de Colombia, está bloqueado. La logística para que fluya ese comercio está complicado. Los temas desde todos los aspectos son complicados. Restaurantes desabastecidos que no pueden, que trabajan a medio gas. Mira, solamente hacíamos el día de ayer tuve contacto con ciertos sectores de la industria que hay en la provincia de Imbabura. Cito dos ejemplos. Ellancem, Cemento Selva Alegre, no han podido sacar el cemento hacia el mercado. Se afecta el tema de la construcción a nivel nacional, porque Cemento Selva Alegre es palabra mayor como proveedor del cemento. El tema de Ellancem, el tema de los pequeños agricultores o del sector de lácteos, millones Economista, de 3 millones de litros que han tenido que ser que votado, sí. votar. O sea, Tristísimo. son, Economista, de lo que sabemos, por un par de comunicados, la CONAIE se mantiene en asamblea, se extiende hasta el lunes 20, que es hartísimo tiempo, que es muchísimo tiempo, y luego se va a replantear. Es muchísimo, de verdad que es bastante. Uno dice par de días, no. Eso se traduce en poner lento todo un sistema económico y, como usted decía, romper esta cadena de pago y de comercio. Pero dice hasta el 20, y de ahí nos vamos a replantear. Es posible, creo yo, que esto se suspende el 20. Pero ¿hay alguna forma rápida quizás de comenzar a recuperar lo que se ha perdido? Por ejemplo, pedirle al gobierno nacional un IVA especial para las poblaciones que han sido afectadas, así como se aplica con el turismo el 8% en ciertas fechas, quizás algún tipo de permiso para moratoria, pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin afectar beneficios a sus afiliados, algo así. Sí, hemos planteado al gobierno central, a los gobiernos locales, para que haya una moratoria en el pago de obligaciones, en el tema de multas, que haya un tema en el tema local en cuanto a intereses o moras que haya en el tema de patentes u otras obligaciones u otras sanciones, que haya una remisión en la provincia de Imbabura. No, el sector productivo, comercial, de servicios, pequeño, mediano, grande, no queremos condonaciones, queremos herramientas para trabajar en un ambiente de paz, para que podamos hacer lo que sabemos hacer, trabajar en libertad, generar trabajo, generar empleo. Todos somos importantes. Esta provincia es diversa, esta provincia de afros, mestizos, indígenas, es multidiversa. Y algo muy importante, voy a aprovechar este medio, ustedes llegan a nivel nacional a hacer una invitación a la solidaridad del país para con Imbabura. ¿De qué manera? Que en este feriado que se aproxima, que Dios quiera ya se hayan solucionado los temas, visitemos Imbabura, que si tenemos programado la posibilidad de hacer turismo a nivel nacional, visitemos Imbabura. Es una forma de solidarizarse haciendo turismo en esta provincia que necesita una verdadera reactivación. El golpe económico es lamentable, es fuerte, y no solamente son las cifras.
conversábamos con los diferentes sectores, inmediato todos los actores de la economía tienen que regresar a mirar al sistema financiero y pues tienen que ingresar con el dinero plástico, con créditos, para poder cumplir obligaciones que no esperan. Sí, el gobierno central está con la apertura. Ya hemos hecho llegar estas peticiones, las que tú comentas y las que hemos planteado como gremios, para buscar una verdadera reactivación de la provincia de Yo Imbabura. le aseguro que hay muchas cosas que podemos criticarnos como nación, pero la solidaridad no es una de esas. Entonces, eso sí va a tener efecto con el pedido que hace y se va a ver, y aspiro también que esto termine pronto. Economista, le enviamos un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo, gracias por permitirme compartir. Buen día. A usted siempre gracias. Ok, sí, yo estoy segurísima que muchos apenas se solucione, porque el ecuatoriano es así. Tenemos un millón de efectos como Pero sociedad. solidario no es uno de ellos. es un sello a Olvídese. favor que lo llevamos en nuestro ADN y lo hemos visto a lo largo y ancho de cualquier incidente que acontezca en el país. Sí, o sea, por pequeña está. la población que sea, está. Olvídese. Maperi, justamente lo que comentaba el representante de las cámaras de Imbabura, la CONAIE publicó un comunicado en el que se refiere al diálogo entre estas dos organizaciones de Imbabura y al gobierno del Ecuador. Además, también hizo un llamado a la unidad del movimiento indígena, es decir, ellos no están dentro del grupo que se reunió con el gobierno nacional para llegar a un acuerdo. En un comunicado también la CONAIE asegura que respeta acuerdos de Imbabura con el gobierno, pero dice que sus demandas son de carácter nacional y sigue con su llamado a continuar en paro. Yo ahí es cuando digo que mi comprensión lectora está fallando, porque no te entiendo, verás. Te dice, Eres y no eres. Sí, pues te dice Estás y que no estás. está bien lo que estás haciendo, pero hello, Sí. recuerda que acá debes Muy ambiguo, hacerlo. muy ambiguo. Oiga, hablando de la situación económica, ¿cómo está su situación económica? Hagas esa pregunta en casa, Ay, porque Dios. luego de que vi esta noticia, dije, Yo siempre digo que mientras haya trabajo, estamos bien. Pero sí, sí, pero imagínense, hay un trabajo de Diario Expreso, que era justamente lo que estaba buscando ahora, sobre la preocupación del alto nivel de endeudamiento en Ecuador. Y la deuda en realidad no es, de hecho es buena, siempre y cuando tenga flujo para pagarla, ¿ya? Okay. Ese es el principio. Pero la nota refleja que cerca de 4 millones de personas están en mora con sus tarjetas. Y en promedio, cada una de estos 4 millones de personas tiene hasta 13 créditos por pagar. O sea, es un pendiente bastante largo, Un que pendiente significa que no hay flujo, y- que no hay el efectivo. El efectivo, el sencillo. Y ¿sabes qué? sencillo. Otra cosa también que Ajá. existe y es muy común en las épocas cuando uno está más apretado económicamente es el bicicleteo. Claro, sacas de una tarjeta y pones a otra. Y O algo sacas de un préstamo para pagar otro. para pagar otro. Entonces, y ahí no se andas. acaba nunca. Y lo peor que pasa, como acá lo hemos tenido varias veces a César Coronel ayudándonos en estos complicaciones financieras, porque la mayoría carecemos de esa información, de ese conocimiento, ya comienzas a comprar perecibles, es decir, vas al supermercado con la tarjeta de crédito para comprar. Eso sí que es una bola, mire. Sí, y sobre todo pagarlo a crédito, porque por último habrá la gente que paga con la tarjeta de crédito, pero paga de contado, paga No, me refiero máximo. a estas, a las que tienen la ok. mora, que tienen 13 créditos, que Claro, están ahí claro. y que no les alcanzó, y que el sueldo lo cogieron para medio pagar y por ahí dejar algunos pendientes de la tarjeta, y no te alcanzó para el súper, para el mercado, y vas y pones la tarjeta de Sí, crédito. la verdad es durísimo. que no hay mejor refrán en la parte económica que hay que taparse hasta donde la sábana alcanza. Difícil porque muchas veces son los imprevistos los que a uno le rompen la economía. O ¿no? a veces simplemente ya no hay sábana, pues donde se te Claro. acabó el trabajo, Así ya es. no tienes de qué Así le das es, de Mafe. comer a tus hijos. Ayer viene Leonor y me dice, mami, me quedé con hambre, pero había acabado de almorzar. Y sí te da como mamita una cosa, dice que Sí. ternura no que te venga a pedir comida. Pero tú te das la vuelta y dices, yo tengo resuelto ese problema. Inmediatamente tú piensas en Así las es, personas Mafer. que no, pues. Así Que es. tu hijo va y te dice, me quedé con hambre, y no tengas cómo resolverle el Más que problema con- de hambre a tu así es, hijo. más que con un abrazo y eso nos llena la Y pancita. esto es, pues no Sí. sé decir cuántas personas están viviendo realmente esa realidad, y esa debería ser nuestra concentración mayor. Pues hay que pegarnos una sacudida como país. Hay muchas personas que la están pasando re mal, que medio comen, se amplía la desnutrición, pero más allá
ya de ese estado que es terrible. Ujú. Tener hambre es una de las cosas más dolorosas que Sí, hay, pues. sí. Y usted puede decir, me muero de hambre, pero lo solucionaste cuando No, llegaste a la y casa. además que el No hambre, es verdad. el hambre solo se cura con Con comida. comida, No, pues. no, usted no le puede decir, no, sé positivo, que ya Se te va a ir. pasar el hambre. El no. hambre solo se cura con comida, porque hasta un problema de salud, digamos, una gripe, Ya. tiene un ciclo. Ya, En algún se momento va a aguanta uno los terminar. malestares. Pero el hambre de no. algo, de algo leve, digamos, como puede ser una Sí, gripe. sí, pues. Pero imagínese lo que es tener No. hambre y uno como madre, pues el corazón de madre, si hay Qué la dolor. frase, es doloroso. De dolor, de verdad. A ver. Me permito antes de ir al corte comercial Ajá, recordarle ajá. que jueves, Ajá, ayer, ajá. 8 de la noche salió mi podcast Dos Generaciones. Ya, ok. El podcast que hago con mi sobrina, así que no se lo pierdan porque Mafer. ¿De qué va? Es sobre... ¿De terapiando? Sí, déjeme hablar. No, mentiras. Es sobre la mente de los psicólogos, el alma de los psicólogos. Pobres seres. Sí, que nosotros nos damos muchas veces por ser nuestros salvadores, nuestras guías, nuestras ayudas, y que ellos también tienen sus propias vulnerabilidades, sus propios problemas, sus propias cargas, y todo eso nos lo cuenta una experta en salud mental, psicóloga clínica, Lucy Roldán, así que no se lo pierdan. Primero, gracias. Y segundo, que yo estoy segura que el psicólogo tiene psicólogo. Obvio, y eso lo conversa ella. Claro, Lo porque si no es importante que volverte loca. un grupo loco. de apoyo y para poder drenar, y también, Mafer, todas las interrogantes que salen, por ejemplo, cuando una psicóloga recibe un paciente y de repente no tiene ni las herramientas o la química, pueden haber las dos cosas. Sí, ay, ¿cómo le haces? Para no? lidiar a un paciente. Y siéntate Entonces, ahí. Y claro, uno a veces piensa en esta terapiada en cosas muy sencillas, pero lo que van a contar es a desnudarse emocionalmente delante de otro, y puede ser de todo. y a recibir el otro, que es el psicólogo, Y que ahí tiene su mente aguántate el dolor. Tienes tu mente entrenada para no juzgar, entrenada para poder filtrar la información, para poder después buscar tu propia ayuda a la carga que recibes por tu trabajo, porque es un trabajo. A final de cuentas. Bueno, Qué 11:27. Gracias por permitirme esa pequeña pausa comercial. Dele. Y también La las otra. recomendaciones, sí, las recomendaciones no pueden faltar, y sobre todo que ya pasamos la quincena y que tenemos algo de platita todavía y usted quiere abrir una cuenta corriente, bueno, aunque no la necesita para abrir la cuenta corriente o cuenta de ahorro en el Banco Guayaquil, porque usted con $0 abre su cuenta corriente desde su celular, desde su iPad, directamente su computadora, donde quiera, con $0 Banco Guayaquil, siempre pensando de qué manera solucionar, ayudar a sus clientes. Ahora sí, nos vamos a la pausa y volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. buena compañía. Estamos de regreso y más noticias. Alcaldesa de Otavalo anticipa que habrá una segunda reunión. Recuerden que ayer fue, ¿no? Que se tuvo la primera, o antes de ayer. Antes de ayer, Miércoles. Una segunda reunión entre el sector indígena y el gobierno. Anabela Hermosa, quien es la alcaldesa. ¿Qué ve? Es está nada, viendo usted allá. está viendo Allá. una camioneta que ya. Que nos va a poner la bomba, dígame. No, nomás. calle, Ya. mujer. La ¿cómo va a alcaldesa de ser Otavalo, Anabela Hermosa, recibió a las comunidades indígenas que no están conformes con los acuerdos alcanzados con el gobierno. Les pidió que regresen a sus territorios y se declaren en asambleas permanentes. Esto de las asambleas permanentes, que son mini asambleas por todo el territorio. O sea, por todo Está el- como estás en alerta siempre. Ya, ok. Porque recordando un poco cómo ellos toman las decisiones, es a través de esta consulta o esta participación de toda la comuna, de Ahorita todos que, los representantes. que menciona lo de la consulta, también se va a politizar mucho el tema de la consulta con Bueno, el tema de la CONAIE, que han dicho que no a lo de la Asamblea Constituyente, ¿sí vio? Bueno, y lo cierto es que, a ver,
lo pusieron en el comunicado, como diciendo, oye, vamos a organizarnos el 20 y vamos a enfilarnos hacia el no en la consulta popular, lo cual en democracia es válido. Lo que yo siento con preocupación es que dado todos estos sucesos que van desde una paralización localizada hasta hechos de violencia, lo que ha ocurrido en la ciudad de Guayaquil, lo que ocurrió también con este puente, que por cierto ya la prefecta ha buscado una solución con un puente Bailey, y eso está bien, para eso están las autoridades, pues en Puente Churute uno dice, ¿en qué momento vamos a conversar sobre lo que estamos a portas nada más de votar? Y le decía yo que el Consejo Nacional, no, póngalo del otro lado, que después me quedo tuerta. No, póngalo ahí. No, del otro lado. ¿Y por qué? Cada sello. No, no voy a pelear ya vieron nuestro entrevistado. Ya. Ok, ya, entonces solo breve, que luego vamos a tener la próxima semana alguien del Consejo Nacional Electoral para que nos explique esas modificaciones. Ya está la papeleta, pero la papeleta está con 3 temas, 3 preguntas y una relacionada a la consulta popular. Va a ser bicolor. Uno es referéndum y otro es consulta. Correcto. Y la otra que nos vamos a tener que ir acostumbrando a la pregunta ABCD, no 1, 2, 3, 4. Como siempre. Cambios, Dios mío? No, ningún cambio. Nosotros lo hacemos mal desde el principio. Ya. O sea, no tiene nada que ver. Tenemos que reeducarnos en eso. Se han tenido múltiples medidas de seguridad. Están los códigos QR, el efecto anticopia, microtextos, tintas de reactivo. No, eso tiene que explicarnos el Consejo Nacional Electoral. El lunes sería bueno una entrevista de eso. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente entrevistado. Qué bien que llegó. ¿Usted venía en la camioneta? Sí, José. Sí, ¿Cómo está? Ya. Hola, Doménica. ¿Cómo le va? Buenos días. Estaba perdido. Nos acompaña quienes nos lo están viendo y si no, quienes lo están escuchando. José de la Gasca, ex ministro de Gobierno, doctor en jurisprudencia, ¿no? La cosa. No, abogado, no. José de la Gasca, todavía no llega al escalón del doctor. Bueno, es que sí es necesario para algunos, ¿no? ¿Para usted? No. Para mí no. No, okay. Para mí no hay nada que se ponga delante del nombre. Ok, sí. Y tener un buen nombre, sobre todo. Una vez dijeron... Y es mejor ser señor, nada más. Sí, eso, ahí va. Una vez escuché en una entrevista a Carlos Vera que le decían algo del título. A Carlos Vera es solamente licenciado. Bueno, no solamente, Carlos Vera es licenciado. Y él dijo enseguida en el contrapunto con el entrevistado, le dijo, para mí es más importante ser señor. Y la verdad es que sí, usted lo ha dicho. Pero bueno, ya, volvemos al tema. ¿Por qué me ve esa cara, Maffer? No me hace nada. Ya que me fui por las rayas. Con algo viene. No, me voy de frente ya. De la coyuntura nacional, si usted fuera ministro de Gobierno en este momento, ¿hubiese tomado las medidas que se han tomado? Bueno, no dependen de mí, no dependen del Ministerio de Gobierno como tal. Yo creo que esas son decisiones de gobierno que competen en este caso con un liderazgo tan fuerte como el del presidente Noboa, y lo conozco porque he estado ahí. Más bien yo creo que lo que se hace es un poco hacer el trabajo de la antesala o la contención, si se quiere, pero las decisiones iban a ser tomadas. Entiendo que esto obedece a algunas razones de fondo, más que económicas, de seguridad, en lo que tiene que ver con el reajuste de la utilización de los recursos. Pero yo creo que ser sargento o ser general después de la batalla es muy fácil. No sé qué tanto se podía evitar esto, quizás contener, pero los esfuerzos del gobierno han estado en hacer llegar esos planes de compensación y en abrir canales de diálogos. No sé si en algunos casos la disposición del diálogo ha estado en ambos lados. Vemos lo que está pasando ahorita en Imbabura, vemos lo que están pasando, que unos dicen que sí quieren que ya no hay paro y otros dicen que no, que espérese un ratito. Como dice Maffer, ¿es merengue o no es merengue, no? Entonces, yo creo que en todos los casos hay que seguir conversando y hay que seguir apelando a eso, seguir conteniéndolo esto a nivel, digamos, localizado, regional, pero sí avanzar en el diálogo y seguir creyendo que hay puertas que mientras más se van tocando, más alguien van contestando y más se van abriendo. ¿Usted siente que le dinamitaron los acercamientos que tuvo con la CONAIE? Le fue muy bien, de hecho, con la elección del señor Vargas. No quiero decir que ustedes tuvieron algo que ver, pero se entendía una buena relación. Teníamos una excelente relación. Sí, y siente usted que la explotaron. Y yo la mantengo, así, por si acaso. No, pero, ok, está bien, personalmente, pero me refiero a lo que usted en ese momento representaba, era el gobierno. Una muy buena relación con ellos que quizás hubiera evitado lo que se está viviendo ahora. El hubiera no existe, así que podemos dibujar escenarios. No lo sé. ¿Pero siente que se dinamitó esa relación que habían construido? Ojalá que no. Hoy creo que han pasado algunas cosas graves. Ajá. Y han habido momentos álgidos, excesos de lado y lado. Se han dicho cosas. Pero también creo que había una desconexión de lo que yo creo que fue las razones por las cuales inclusive la CONAIE cambió de mando, cambió de dirección.
había un sentir en el momento en el que yo estaba ahí, completamente de ir hacia un nuevo país, completamente de dejar atrás un pasado de opresión, de dejar atrás represión y demás. No sé qué está pasando hoy en día. No quiero pensar que la nueva dirigencia se ha vuelto a reencauzar hacia un lado radical, extremista, mariateguista, y que el señor Vargas, a quien respeto muchísimo, se ha convertido en un ISA 2.0, pero yo creo que deben de volver a las bases, y las bases no necesariamente están contentas con lo que están pasando. Hay demasiada gente pasándola mal, gente que vive del día y hoy en día está pagando sobreprecios en las cosas. Entonces, a mí me apena esto, me apena porque nadie gana, y tampoco es que le hacen daño al gobierno. Todos pierden, Se hacen en realidad. daño, ellos mismos le hacen daño a sus comunidades, tanta gente que está perdiendo sus productos, tanta leche que se está desperdiciando. Lo escuchaba en la entrevista anterior. Nadie puede sacar provecho de esto, y en el marco también de un escenario a las puertas de una asamblea constituyente, pues también Está genera complejo. un poco de ¿Qué tanto? tensión. de bulla, ¿no? Yo solo quiero algo para cerrar lo de la CONAIE, porque entiendo el punto que usted señala sobre, oye, espero que no te estés convirtiendo, porque cuando gana Marlon Vargas, la principal noticia era esto será un poco más tranquilo, menos agresivo de lo que era realmente ISA. Pero no Sí, cree que por eso es que le gritaban, ¿no? Fuera Correa, fuera ya Isa, fuera era Correa. una cosa de locos, y luego que habían estado unidos para la elección. Pero digo, siendo honestos ya, siempre, ¿qué tanto le ha sumado esta estigmatización o membrete que se les ha puesto a las marchas, hablando de infiltrados, de que están financiados, de que es minería ilegal? O sea, algunos mensajes que ha enviado el gobierno nacional. A ver. Y de ahí le pongo una rapidita, que sé que que igual me la va a podemos poner ejemplos, contestar. Sí, pero qué tan, y me refiero al lenguaje, porque estábamos hablando de un acercamiento que luego se rompe, y qué tanto este lenguaje sirve para que el rompimiento sea mayor. Y preguntarle Siempre sobre va. la figura de la ministra de gobierno. A ver, siempre el lenguaje va a inflamar o va a aplacar. Y por eso siempre hay que ser muy cautos en el uso del lenguaje de donde se esté. A un nivel de políticos de alto nivel, más aún. Pero yo no creo que esto se puede hablar así nomás de generalidad, sino poniendo ejemplos. Creo que cuando el gobierno ha tildado fuertemente las reacciones que han habido violentas, las manifestaciones violentas, los que vimos en Otavalo cuando quemaron un comando de policía, las lanzas que lanzan a la población civil, la gente que ha quedado muy malherida, o los excesos del lado también de los militares. Eso nunca se ha referido el gobierno. No lo sé, pero yo sí lo estoy refiriendo. Y yo lo que sí tengo que decir es que eso no se puede justificar tampoco, se tiene que investigar. Entonces, yo creo que todo eso va generando un ambiente donde tú haces y yo hago. Algunos dirán no, son infiltrados, otros dirán no, no es exceso. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con mucha seriedad y entender que en un ambiente como este, las cosas suceden, hay que prevenirlas, pero cuando uno está ya en el despliegue de la fuerza pública y cuando tienes enfrente una turba, como lo que pasó en el episodio que atacaron la caravana del presidente, menos mal no hubo vidas que lamentar. Todos pudimos ver las imágenes, o sea, ¿qué explicación se puede dar a eso? Eso tampoco puede justificarse como una protesta social. Absoluto. Eso es un acto vandálico, terrorista, lo que acaba de estar pasando acá, y no estoy diciendo que lo uno es igual que lo otro, no, por favor no se piense que estoy generalizando, pero lo que pasa en Guayaquil también preocupa, lo que ha pasado con los puentes, lo que ha pasado en Cuenca. Entonces ya se va, hay gente que está, creo yo, pescando a río revuelto, queriendo generar inestabilidad, queriendo generar miedo, y el gobierno tiene que enfrentarse a todo esto, ¿no? Y a veces la cara que pone no necesariamente es la mejor cara, la que todos quisiéramos, la cara de que vamos con pañitos húmedos y saquemos una rosita y enfrentemos. No, a veces toca contener, y el gobierno lo que sí ha dicho es que no va a dar marcha atrás. Y eso es algo que también debemos entenderlo, porque democráticamente elegimos los ecuatorianos a un presidente de la No está en su República derecho. para que gobierne, para que tome las decisiones, y tampoco puede entenderse que a cuenta de este derecho de resistencia se pretenda aquí imponer la anarquía, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que ver las dos caras de las monedas, pero, y aquí apelando un poco a la experiencia diplomática que tuve cuando estuve en Naciones Unidas, dos cosas siempre pasaban cuando habían ataques.
en Siria, en Gaza, en Ucrania, donde sea. Lo primero es apelar a la máxima contención. Y lo segundo es entender que los caminos para la solución de estos problemas necesariamente pasan por el diálogo. Por el diálogo. Únicamente por el diálogo. José, pero ¿vemos alguna institución, alguna organización que pueda ser de mediador? Vea, se ha ofrecido todo el mundo, Raimundo y Pero todo el la mundo, humanidad. desde Pero las Naciones Unidas, la iglesia, todas las iglesias, todos los conglomerados sociales, Cámaras. todo el mundo, pero cuando no hay necesariamente esa voluntad de hablar, de sentarse en una mesa. Y de o ceder, exigir, sobre todo. Sí, exacto. O sea, hay que entender que hay líneas rojas. Hay que entender que hay líneas rojas. Que no van a pasar. Entonces, cuando tú dices, no, es que mi línea roja es tu línea roja también, entonces no nos vamos a sentar. No, igual hay que sentarse a conversar en acuerdos mínimos, en ir generando concesiones que vayan abriendo las puertas, al menos si sea de a poquito en poquito. Pero ¿cómo llegamos a eso? Vi una postura, por seguir ejemplo, intentando. decir, no me elimines, pero congélame el precio del diésel. O sea, ya es un avance. Pero no por me ejemplo, contestó lo cuando otro. empezaban, me lo repite, pero cuando empezaban a O sea, hablar cuando empezaban a hablar de, no, se tiene que derogar el decreto. Después hablaba de reducir el IVA. No, ya, y no Después, vamos a consultas, son la imposibles. consulta. Entonces, son imposibles. yo creo que están buscando en algunos casos sumar y tirar causas, pescar en el camino, para ver quiénes se van sumando. No, totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué no le Además contesté, que uno Mafer? no puede ir con imposibles ¿Qué no le contesté? a una mesa de diálogo. Que no me contestó el rol de la ministra de Gobierno. Por ¿Tener ejemplo, a mí me puentes? llamó la ¿Tener evaluación sobre el rol. A mí me llamó la atención ver que es el ministro Reinberg, sin calificarlo, que sea el que aborde este acercamiento en Otavalo y no la ministra de Gobierno. ¿A usted no? No me va a decir que no. A ver, creo que lo más natural pudo ser que estén ahí la ministra de Gobierno, el ministro Reinberg, los dos. Creo que puede ser que uno haga un trabajo más visible que otro. Creo que hay unos trabajos que no necesariamente salen a luz así nomás, sino que se hacen conversaciones para poder tender ese puente, para que se dé una figura de representatividad. No sé si de repente eso no se ha comunicado debidamente, pero yo estoy seguro que los ministros están ahí, en los distintos ramos. Probablemente a la CONAIE o a los grupos que están ahí les interesa escuchar la voz del ministro del Interior, decir, oye, aquí vamos a tener vamos a cesar, como para decir, bueno, ok, saben que el que está al frente de los que están conteniendo está diciendo algo. Yo creo que es un rol compartido ahí, no me atrevería a calificarlo de otra manera, pero lo importante es que esto vaya cediendo, sea por el trabajo de Chana, de Juana, de quien sea, pero ahí tiene que salir humo blanco. Se va a politizar mucho la consulta nacional. ¿Quieres jalar la lengua, Mafer? No he dicho ni media palabra. Es que, ¿sabe qué? A Maffer no se le escapa a uno. No, Es sí, que yo me doy cuenta. lo No estoy se dejando le ser. escapa O sea, uno. pero Yo estoy aquí toreando. las y- tengo- no, Mafer- es que ya usted no hay duda de que su estudio en diplomacia le da. Es político, O sea, al pues. final no, porque hay políticos. No entremos en Ya, eso. sí. Aprovechemos a la entrevista. Entonces nos vamos como Déjeme yo tomar al agüita, inicio. déjeme tomar agüita. ¿Qué tanto se va a politizar la próxima consulta? Con todo el desazón que hay en el país, con toda la Cuando se incertidumbre refiere a politizar, a que influya lo que está Sí. pasando. Exacto. Partidizar puede ser más el tema. ¿Cuál? Porque siempre lo politizas, es político. Sí, ¿Cuál término ciertamente. Lo partidizas. Ah, lo de repente partidizan, más ok. hablando Sí, de sí, pero- organización política Pero que por otra ejemplo, cosa. yo en ese sentido, si es así, yo creo que debería ser arrollador el resultado y que todos hagan campaña por el sí. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en la polarización que había en las elecciones, Ajá. quienes estaban a favor del proyecto de gobierno y quienes estaban a favor de la oposición, liderada principalmente por la RC y por Luisa González, en ambos casos hablábamos de una constituyente. Ahora, ¿qué va a pasar ya con la constituyente cuando se escriba la nueva constitución? Eso es otra cosa. Sí, Pero que el gane primer el sí. paso de que nos pregunten y todos votamos a favor del sí, debería haber un 90% de la población que lo diga. No lo sé, porque de repente usted me puede ofrecer algo que tenga que ser sí o no, pero yo quiero, antes de darle el sí o no, saber para qué es, o tener por lo menos que me esboce. Oye, yo te estoy llamando a una consulta popular porque a mí me gustaría hacer esto. Y es cosa que no hemos recibido todavía. Bueno, yo no sé si es que se ha dicho a detalle una hoja de ruta de qué es lo que se quiere en una nueva constitución. Yo he dicho que la constitución no puede ser una carta a Papá Noel, como la que tenemos hoy en día, hiperreglamentaria, 444 artículos, Sí. está regulado absolutamente todo, entonces deja muy poco margen a la actuación a nivel de la legislación secundaria, a nivel de leyes, etcétera, porque todo está anclado a la Constitución, y cuando tienes un marco constitucional de un Estado constitucional de derechos y de justicia, léase una democracia constitucional, donde todos los derechos son exigibles por cualquier ciudadano colectivo ante un juez de primer nivel,
y ves después cómo proliferan las acciones de protección o las garantías jurisdiccionales y convierten el agua en vino, los milagros judiciales de los que ya hemos hablado, ves cómo esto se empieza necesariamente a pervertir cuando tienes, por ejemplo, entre los deberes del Estado, el primero, garantizar los derechos de los ciudadanos, y no tienes en ninguna parte los deberes primordiales del Estado, cuidar el orden interno, cuidar que esto sea en verdad una sociedad de paz, sino que tienes al final, sí, que se promueva una cultura de paz y una sociedad libre de corrupción. Y que todo termine en la justicia, Exacto, que la justicia está tan corrompida. Por un pues, lado, también. o tienes al final del día una corte constitucional donde 5 personas son capaces de rever cualquier estructura democrática, son capaces de rever lo que diga la asamblea, ¿verdad? Tumbarse leyes que saca la asamblea. Entonces, ese sistema no necesariamente calza con la realidad que tenemos hoy en día. No sé si alguna vez calzó, no sé si fuimos quizás tan ingenuos o tan optimistas de creer que esas realidades impuestas, esas realidades normativas que venían de España, que venían de otros lugares, donde se hablaba de un hipergarantismo, se hablaba de todos los derechos y de todas las cosas para todo el mundo, porque la sábana aguantaba. Usted estaba diciendo hace un momento que hay que arroparse hasta donde la sábana da. En la realidad constitucional, aquí la verdad es que creímos que teníamos una sábana infinita y a la vuelta de la esquina, la sábana no alcanzaba ni para cubrir una almohada. Claro, Entonces, bueno, es que en su momento el correísmo tuvo la sábana. Recuerde el precio del por barril de supuesto, petróleo más alto de la historia. pero cuando haces un proyecto de gobierno, Así es, una constitución, te topas con que eso es demasiado rígido para cualquier gobierno posterior. Y como esto es cíclico, donde la gente se cansa de lo uno y va a lo otro, y después viene y regresa y pasa, porque no tenemos esa estabilidad en la clase política, porque no tenemos esa madurez en la clase política, porque la clase y los partidos políticos han fracasado. Son unos desclasados políticos, esa es la realidad. ¿Perdón? Desclasados políticos, acabaron las Sí, clases políticas, entonces, no existen. Por eso es que nosotros lo que decimos, yo al menos por lo que propugno es por una constitución de mínimos. Una constitución que Deme tenga... hágame un perfil. Vamos, por ¿qué ejemplo, pondría usted? Yo me encargaría de definir bien lo que es la estructura del Estado. 3 poderes. Ya 3 nos quedamos. 3 ok. poderes. No hiperreglamentar en eso. Dar facultades al Ejecutivo de poder ejecutar, de poder hacer en momentos como este, donde estamos desbordados por el crimen organizado transnacional, donde pueda tener una mano firme en un conflicto armado interno, donde estamos en una situación de guerra interna, que pueda el Ejecutivo tomar las riendas y resolver los problemas. O sea, usted no puede ver, me invento. ¿Qué le impide hacerlo ahora? No puede, pues si no tiene, por ejemplo, para el uso de los militares, ¿qué tenía que hacer? Un estado de excepción. Vivir en estado de excepción Bueno, 12 meses. hemos vivido así, pues. Ya, pero Pero eso no es la que- Corte Constitucional terminó diciendo, usted no puede hacer esto. José, y no usted termina- necesita construir en el Estado de Derecho algo, perdón. No. Y cuando va y se lo hace, Ajá. a través de las leyes, ley de solidaridad, ley de inteligencia, perdón, las otras 2 leyes más. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque no se acopla al molde constitucional. Oye, pero... Pero todo está lo que mal, estoy pues. haciendo- Pues sí, Porque la Constitución sí. está mal. ¿Qué está mal de la Constitución? Que no Todo. le permite? Para empezar, que seamos un Estado constitucional de derecho y de justicia. Ok, todo, ¿Sí me borremos, explico? no Es sirve que la por eso yo no estoy de Constitución. acuerdo con quienes dicen, no, es que hay que cambiar la Constitución. Hay que hacer una Hay que nueva. hacer Hay que hacer una nueva. Ok. Definitivamente. Pero Dele, manteniendo los artículos que sí funcionan en el actual Ajá. Estado. Yo no estoy de acuerdo en que hay que redescubrir el agua tibia. Entonces. Yo estoy de acuerdo. Entonces, habrán algunos desarrollos de derechos que deberán estar ahí. También, si la Declaración de los Derechos del Hombre, si la Carta de los Derechos Humanos no tienen más de 20, 30 artículos, porque aquí tenemos 200 artículos de derechos, ¿sí me explico? Donde está derecho para todo, derecho absolutamente para todo, donde hay cosas como, por ejemplo, los grupos vulnerables, donde meten a los presos en igualdad de condiciones que las mujeres embarazadas, y las personas con enfermedades catastróficas, por citar algo. Entonces, yo creo que hay que cambiarlo todo, porque necesitamos poner a esta fecha, a este tiempo, con esta sociedad que está abocada a tener que resolver un problema que nos desborda, como el crimen organizado transnacional / terrorismo, Ok. ¿verdad? Para poder hacerle frente a eso y buscar el desarrollo también. Le quiero hacer 2 preguntas. Una en relación a la Constitución. ¿Qué se puede incluir para que le permita tener flexibilidad en su renovación? Para no encontrarnos de aquí a 10 años, oye, que fíjate que ya muy no. simple. ¿Cuál es? Es una gran pregunta. Normalmente usted va a encontrar en las constituciones, una rigidez constitucional. Y va a encontrar que las constituciones tienen candados Ujú. y dispositivos normativos para impedir que se esté cambiando de constitución a la vuelta de la esquina. Pero usted no puede pretender ponerle todos los candados a la Constitución, como lo tiene el artículo 444, que luego la Corte lo desarrolló, a mi Sobre juicio, la consulta arrogándose popular. funciones. Ok.
Y pretender que eso sirva para los 300 años, como decían que iba a durar, cuando tienes 444 artículos. Pero si tú tienes menos artículos, y si tú tienes cosas indispensables para diseñar el Estado, diseñar las funciones, una parte programática y una parte orgánica, y dejas la puerta para que sea la legislación secundaria, para que sean los asambleístas, sea Cámara Alta, Cámara Baja. Pones el enunciado y luego el desarrollo que sea a través de otra ley. Que el desarrollo sea a través de las leyes y de la jurisprudencia. Por ejemplo, pasa en el mundo. De repente tú hablas sobre las personas que tienen que ser atendidas como una prioridad, pero en la ley tú desarrollas cuándo sí, cuándo no. Le pongo un ejemplo más. El de la prisión preventiva. Ay, qué pusieron en la Constitución que sí, que la prisión preventiva no puede durar tanto, que la detención no puede durar tanto, que tiene que siempre ser la regla general, las medidas alternativas, y todo ese desarrollo lo hacen ahí. Ahorita se lo voy a preguntar. Cuando después se quiere cambiar, porque no se puede, y los jueces empiezan a aplicar esa norma, y cuando empiezan a soltar a todos los pillos tenebrosos, resulta que usted va y le pregunta al juez, ¿qué hiciste? Apliqué la Constitución. Apliqué la Constitución. Claro. Oiga, se lo pregunto... Siempre termina siendo la salvedad. Exacto. Se lo pregunto al jurista, ¿ok? ¿Cómo ve usted la elección del fiscal subrogante? Se lo pregunto al jurista. A ver. ¿Por qué hace esa doble...? Porque hay una lectura política. Había que escoger un fiscal subrogante. Sí. No podía estar el doctor Toainga en todos lados, todo el tiempo, a cada rato. Se necesita un segundo a bordo. No ha habido una elección, no ha habido una calificación de los fiscales desde hace muchísimo tiempo. Esa es una deuda que se tiene con la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura y demás, que se puede hacer una evaluación para poder tener un escalafón de la carrera fiscal y demás. Lo que hubo ahí es una consulta al Procurador General del Estado. El Procurador General dijo que se tiene que escoger, y el Consejo de la Judicatura elige al subrogante. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es que tenemos ya fiscal general nuevo. Hay un subfiscal general del subrogante. El subrogante. Entonces, pero ya, no me dé la lectura, yo quiero saber lo que usted piensa. A mí me parece que está bien llenado. ¿En serio? A mí me parece que está bien llenado el del subrogante. Otra cosa es que quieran escoger así al fiscal general. Ok, me quedo con eso por cuestión de tiempo. Y si usted me dice, porque no han puesto un letrero así de yo no estoy de acuerdo con la forma de elección del fiscal general prevista en la Constitución. No. Eso también tendría que cambiarse. Esto de por concursos, no. Para mí esto tiene que ser un acuerdo político. ¿Por qué siempre nos quedamos así, con las ganas de seguir conversando? Bueno, entonces el siguiente viernes continuemos con el señor de la Gasca. Así ya es. Se acabó. Para hablar sobre... Sí, se queda rapidito. ¿Sabe qué? Para hablar justamente del tema de la justicia y del fiscal. Retomamos con esta última parte. Siempre me interesa lo de la justicia, que siempre me voy por ahí cuando lo tenemos al exministro aquí con nosotros. 11:56, nos despedimos. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día lunes. Muchas gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.